Vamos a orar, vamos a preparar nuestro corazón y a pedirle a Dios que nos guíe. Oramos. Señor, en esta mañana queremos agradecerte porque podemos nuevamente comenzar este espacio, este nuevo año, y queremos que tú guíes este tiempo, no solo en el día de hoy, sino en el transcurso de este año, para que podamos descubrirte, podamos conocerte más, podamos comprender tu palabra, podamos entender por qué has escrito, has dejado plasmado en tu palabra estas historias, que muchas de ellas son tan raras para nosotros quizás, llamativas, pero queremos verte detrás de cada historia, queremos conocer tu carácter, lo que sos, y te pedimos que tu Espíritu nos esté guiando a toda verdad, nos enseñe, Él es nuestro Maestro, y queremos disponernos, humillarnos, estar dispuestos a ser moldeados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Hemos comenzado este nuevo año y vamos a continuar con el estudio que habíamos empezado el año pasado, que de alguna manera nosotros hemos puesto como, para poner un título, Teología Bíblica, que es una especie de teología narrativa también, ¿no? Ver a Dios a través de las historias y narraciones que tiene la Biblia, que, bueno, algunas de ellas un poco extrañas, algunas de ellas llamativas, y bueno, tratamos de ver qué es lo que Dios tiene detrás de cada situación que vamos a leer. Por eso vamos a hacer un pequeño repaso de lo que empezamos el año pasado, ¿no? Nosotros tratamos de entender cómo es que funciona la Biblia, o por lo menos cómo es que los escritores bíblicos tenían la intención de expresar algo, ¿no? Y muchos de ellos usaron historias que inclusive exageraron algunos términos como para mostrar algún punto crucial y fundamental, ¿no? Especialmente del carácter de Dios. Y nosotros vimos que en el Génesis, desde los primeros capítulos, lo que Dios está haciendo es ordenar, es poner orden, darle función a algo que no tiene función. Y habíamos visto que los escritores bíblicos y la gente contemporánea de ese momento, que comprendía el mundo de ese momento, tenía una percepción muy distinta a la que podemos tener nosotros hoy día, ¿no? De analizar el mundo de una manera científica, ¿no? Y mirar el mundo, por ejemplo, como si fuera como es, un globo terráqueo que está girando a cierta velocidad, está inclinado, hay toda una galaxia que es muy, muy difícil de descubrir, pero para ellos su percepción del mundo era totalmente distinta. Para ellos había un cielo inalcanzable donde había agua arriba, después estaba la tierra que ellos conocían, y después sí un mundo también inhóspito, desconocido, que eran las aguas o el mar, y era el lugar para ellos, el lugar de los muertos, ¿no? Algo que no tenía vida o no se podía vivir, ¿no? Y lógicamente le adjudicaban eso, ¿no? Entonces habíamos visto que Dios también en Génesis 1 lo que está haciendo es acomodar un poco, acomodar todo para que todo tenga funcionalidad, y esa funcionalidad se trasladaba a este espacio sagrado que Dios creó llamado el Huerto del Edén, y decimos que es un espacio sagrado porque es una especie de templo, de tabernáculo, porque así funcionaban en la antigüedad. Los templos y los tabernáculos estaban de alguna manera rodeados de jardines. Entonces que Moisés, probablemente que escribió Génesis, haya descrito este primer lugar como un jardín porque era un tabernáculo. Entonces vamos a ir repasando algunas cuestiones para poder llegar a Génesis 19 que vamos a ver hoy, pero para que nosotros podamos comprender un poco cómo fue el proceso que hemos visto. Nosotros comenzamos con Dios diciendo que no había vida, o sea, no había orden, había todo desorden, vaciedad. Dios crea un orden y de las aguas crea un espacio, el lugar seguro, la tierra seca, que la Biblia lo llama el Edén, que es la presencia de Dios, donde Dios se comunicaba con el hombre. De hecho, ¿recuerdan Génesis 3.8 cuando dice que Dios se paseaba por el medio del huerto? Bueno, esa misma palabra paseaba es la que después aparece
más adelante en el tabernáculo, en el templo, ¿no? Dios paseándose por el lugar santísimo y demás, ¿no? Y situaciones como Noé andaba con Dios, Abraham andaba con Dios, los levitas andaban con Dios, y es esa misma imagen. Entonces nosotros tenemos que el huerto del Edén es la presencia de Dios, este primer lugar, ¿no? Donde Dios coloca a Adán, que es este primer también rey, porque recuerdan que le había dicho que gobierne. Un Dios que tiene toda la autoridad le delega autoridad a Adán para que gobierne, para que mantenga ese orden que él comenzó. Y Adán también es una especie de sacerdote porque es una representación de la humanidad, está en representación de la humanidad. Pero obviamente ellos deciden rechazar la sabiduría de Dios y son exiliados, son expulsados hacia el oriente. ¿Recuerdan eso? Entonces Dios pone acá en su presencia dos arcángeles que están cuidando el ingreso otra vez a la presencia de Dios, el ingreso a el árbol de la vida, para que el hombre no, en su condición en la que estaba, de rebeldía, de orgullo, de rechazo a Dios, pudiera acceder al árbol de la vida para mantener esa condición para siempre, ¿no? Entonces, en ese exilio al oriente, ¿recuerdan lo que hace Caín cuando se va hacia el oriente? Porque recuerden que Caín mata a Abel y Dios lo exilia al oriente, siempre se hace al oriente, ¿no? Esto tiene que ver, insisto, con una intención de los escritores para remarcar algo, ¿no? Hacia el oriente no va a ser algo bueno, siempre al contrario del oriente está la presencia de Dios, ¿no? ¿Y qué es lo primero que hace Caín cuando es exiliado al oriente? ¿Recuerdan? Construye una ciudad. Ahí está, ¿no? Construye una ciudad. ¿Cómo se vuelve esa ciudad? ¿Recuerdan los descendientes de Caín? Lejos de Dios, mala, violenta. Recuerdan que Dios le había dicho que si alguien tocaba a Caín, él lo iba a vengar 7 veces. Y la descendencia de Caín, el séptimo de Caín, llamado Lamec, que tenía 2 mujeres, él dice, si Dios dijo que iba a vengar a Caín 7 veces, cualquiera que me toque a mí, cualquiera que me toque, yo me voy a vengar 70 veces 7. ¿No? Entonces vemos cómo de un lugar perfecto, donde había armonía entre las personas, donde los dos eran una sola carne, donde estaban desnudos pero no estaban avergonzados, donde el otro no era una amenaza para mí, donde yo podía confiar en el otro, ahora ese rechazo a Dios hizo que yo de alguna manera empiece a desconfiar del otro. Y nosotros vemos estos vínculos, estas relaciones empiezan a empeorar, y Caín asesina a Abel, y la descendencia de Caín es muy violenta, demasiado violenta al punto de que Dios dice, veo tanta violencia, veo tanta maldad, que voy a acelerar el proceso, esto lo vimos también, ¿no? Voy a acelerar el proceso de esta escalada de muerte para llegar al punto de llegar a un juicio, ¿no? Eso lo vemos en Génesis 6 con el diluvio. Entonces, fíjense el proceso, o sea, de la muerte, de la no vida, Dios coloca un lugar seguro donde coloca su presencia y va a poner a Adán como representante. Adán va a rechazar a Dios, va a ser exiliado al oriente y va a construir una ciudad en la humanidad, ¿no? Y Dios después, al ver que se multiplica la maldad, Dios ejecuta un juicio. Que vamos a ver que no es solamente un juicio porque sí, caprichoso, sino que hay misericordia detrás de eso, ¿no? Después del diluvio, nosotros habíamos visto que es un nuevo comienzo, porque a Noé Dios le dice lo mismo que le dijo a Adán: fructificaos, multiplicaos, llenar la tierra, gobernar, sojuzgar, le da autoridad. Noé es el nuevo Adán, el nuevo representante que, recuerdan que el arca queda posado sobre un monte Ararat, donde él hace un altar, entonces él transforma en este nuevo sacerdote, en este nuevo intercesor de la humanidad, y empieza todo de nuevo. Pero algo ocurre, recuerdan, con sus hijos. ¿Qué pasó con los hijos? Bien. Y pasó algo ahí, ¿no? Bueno, Noé come de un fruto del árbol, igual que Adán, se emborracha, queda desnudo, igual que Adán, y
uno de sus hijos aprovecha esa situación para, bueno, habíamos analizado, hay distintas interpretaciones, probablemente una de ellas, por lo menos para mí la más coherente, es que Cam, el tercer hijo, el último hijo de Noé, haya abusado de su mamá, porque lo que quiso, o de su mamá o de la esposa de Noé, porque quiso ocupar el lugar de Noé. Pero eso es otro tema, ya lo habíamos analizado. Entonces dice que, miren, les leo, Génesis 11 dice, entonces toda la tierra era una sola lengua, de unas mismas palabras, y en su emigración hacia el oriente encontraron una llanura, no este lugar, una llanura, dice, en la tierra Sinai se establecieron allí, entonces dijo, dijo el hombre, ¿no? Hagamos ladrillos, y dice, construyamos una ciudad y una torre. O sea, se repite el mismo proceso que veíamos acá hasta el capítulo 6, desde el 9 al 11 se repite lo mismo. O sea, hay muerte, las aguas del diluvio, Dios hace descender las aguas, igual que en la creación, Dios coloca un lugar seguro, Noé puede bajar, acá está la presencia de Dios, pero otra vez el hombre repite el mismo problema y, como dice Génesis 11, se van hacia el oriente, construyen una ciudad, y en esa ciudad una torre, que esta torre es un falso monte donde la gente quiere hacer descender a Dios. Es decir, quiere tomar la iniciativa de hacer descender a Dios. Y Dios dice, no, muchachos, eso no es lo que les conviene. Entonces Él ejecuta otro juicio que nosotros no lo vemos quizá similar a este juicio del diluvio, sino que este juicio está descrito como dispersión, ¿no? Los dispersó, ¿no? Hubo distintos lenguajes que en realidad, estos lenguajes no es simplemente idiomas, esto lo habíamos hablado, sino que no se podían poner de acuerdo. Esa es la esencia del... Hablaban distintas cosas, no se podían poner de acuerdo, ¿no? Entonces, después de ese juicio, otra vez Dios va a elegir a otro nuevo Adán llamado Abraham, ¿no? Entonces, él está en un monte, él va a hacer también un altar, está la presencia de Dios en ese lugar, pero tiene un familiar acá llamado Lot, en el cual se pelean, o sea, dos familiares que se pelean, ¿no? Como acá, dos familiares que se pelean, y Abraham le dice a Lot, mira, como hay tanto problema entre los pastores, ¿por qué no decidís vos ir hacia algún lugar? Hacia donde vos digas, yo voy a ir para el otro lado. Cosa que no haya ningún problema, ¿no? Hay separación de hermanos. La misma historia. ¿Qué dice Lot? Él dice que vio hacia el oriente, otra vez, hacia el oriente, y vio como la tierra de Sodoma y Gomorra como un jardín, como un lugar especial. Pero era obviamente una visión incorrecta de Lot, de creer que acá podía encontrar lo que solo se encuentra acá, ¿no? En la presencia de Dios. Entonces Lot se va hacia el oriente y se coloca primero a la puerta de Sodoma, y después vamos a ver que está involucrado, ya metido dentro de Sodoma, ¿no? Entonces va a terminar la historia de Sodoma con otro juicio. Y fíjense cómo esto coincide con la historia de Noé. Porque, ¿qué pasó en el final de Génesis 19? ¿Qué pasó con Lot y sus hijas? Es decir, sí. Sí, pero ¿qué pasó al final? Sí, pero ¿qué pasó al final? Al final, o sea, después de eso. Sí, ¿con quién? Una cueva con las hijas. ¿Qué hacen las hijas? Lo emborrachan. ¿Recuerdan esto? Lo emborrachan y abusan de su papá, porque de alguna manera lo emborrachan a propósito para poder abusar de él y decir, nosotros no tenemos descendencia, la única manera de tener descendencia es a través de nuestro padre. Entonces se acuestan con su padre y nacen dos hijos llamados Moab y Amón. Esto también podemos anotar, ¿cuál fue el producto del nacimiento de Cam? ¿Quién? Canaán. Canaán, ¿no? ¿Qué es Canaán para los israelitas en toda la historia? Enemigos. ¿Qué son los moabitas y los amonitas? Enemigos.
Entonces el producto de esta relación, el producto de esta relación produce otra vez enemistades, ¿no? Y esto nos hace acordar otra vez a Génesis 3:15, donde Dios ya había dicho que la descendencia iba a producir enemistades, enemistades, enemistades. Entonces tenemos este pequeño dibujo que nos ayuda a ver el mismo proceso que se repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Es más, después si quieren pueden también hacer el mismo ejercicio con la conquista de Canaán. La conquista de Canaán, o sea, ahora es al revés. Los israelitas conquistan un territorio que es el que Dios les había prometido y va a tener el mismo lenguaje que tiene todas estas historias. El mismo lenguaje. O sea, nosotros en el castellano por ahí no nos damos cuenta, pero en el hebreo uno busca y se repiten las mismas palabras para que nosotros podamos hacer, como vamos a ver ahora, conectar todas estas historias para ver cuál es el mensaje detrás. Y esta es la clave. Todas las historias tienen un mensaje detrás. Y el mensaje tiene que ver con cómo es Dios, quién es Dios, cómo es el carácter de Dios. Dios será un Dios, y lo vamos a ver ahora, a ver si, no sé si nos va a alcanzar el tiempo, pero ¿cómo es Dios? ¿Es un Dios caprichoso que dice, me cansaron y los destruyo? ¿O es un Dios que dice, la humanidad necesita que yo intervenga? Porque si no intervengo, esto va a ser cada vez peor. Y nosotros vamos a ver también que hay muchísimo de poderosos que se aprovechan de su condición contra indefensos. Esto va a pasar en toda la Biblia. Eso es algo que por ahí también es un ejercicio que podemos hacer. Siempre es poderosos contra indefensos. Lo vamos a ver después más adelante. Pero rápido buscamos 2 de Pedro, donde el mismo Pedro, no nosotros, el mismo Pedro, vincula estos dos actos. Dice 2 de Pedro, capítulo 2. Vamos a ver cómo Pedro, él está vinculando el suceso del diluvio con el suceso de Sodoma, que es lo que nos toca analizar hoy. Capítulo 2, vamos a leer rápido así del verso 1. Y Pedro va a comparar a los falsos maestros, a aquellos que tienen saña y quieren dañar a la iglesia, colocando herejías, los va a comparar con la generación del diluvio, la generación de Sodoma y Gomorra. Miren, leo rápido. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, destrucción, ¿no? Negando aún al soberano que los adquirió, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Ven cómo se repite? Ellos introducen algo que destruye, pero Dios revierte y es una destrucción para ellos. Y el verso 5. Y dice, y no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noé, el octavo, pregonero el justo. Por eso pusimos ahí el justo, como Adán, como Abraham, el justo, ¿no? Trayendo un diluvio sobre el mundo de los impíos, y condenó también a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas como ejemplo para los que iban a vivir impíamente. Pero libró el justo Lot. ¿Ven? Siempre hay un juicio y hay un justo que es rescatado. Y miren lo que dice el verso 18. Porque está hablando de las mismas personas, pero miren, quiero que presten atención a estas palabras porque van a ser importantes. Porque voceando estos falsos maestros, palabras arrogantes y necias, seducen con las pasiones sensuales de la carne a los que hasta hace poco iban escapando de los que viven en error. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque de quien uno es vencido, de este queda hecho esclavo, ¿no? Entonces Pedro, ahora vamos a ver, está hablando de los falsos maestros y lo va a comparar con una generación. Y justo con estas dos generaciones, con la de Noé y con la de Sodoma y Gomorra. Entonces hay un vínculo entre esas dos historias. Y lo mismo dice Judas, no lo busquen, pero Judas también compara estos dos eventos. Perdón, el diluvio y Sodoma y Gomorra. Entonces lo que vamos a hacer hoy es tratar de hacer lo mismo que hicieron los apóstoles, vincular estos dos eventos. Entonces vamos a ir ahora sí a Génesis 19, vamos a arrancar en 19, y vamos a empezar a buscar
las similitudes. Y así me pueden ayudar. Génesis 19. Vamos a leer del verso 3. O sea, llegan dos ángeles, que esos dos ángeles estaban hablando con Dios y Abraham. ¿Recuerdan? En el capítulo 18. Abraham está hablando, ha recibido estos tres ángeles que le anuncian que va a tener una simiente, una descendencia, pero después queda hablando solamente Dios y Abraham, y estos dos van a Sodoma. Estos dos ángeles llegan a Sodoma, y dice el verso 3, pero como les rogaba con insistencia, fueron con él, entraron a la casa de Lot, y él les preparó un banquete. Coció panes sin levadura y comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los sodomitas, rodearon la casa, jóvenes y ancianos, toda la población hasta el último. Y gritando a Lot le dijeron, ¿dónde están los varones que han venido a esta noche? Sácalos para que los conozcamos. A ver, lo primero que quiero subrayar, ¿estaba toda la población ahí? Pero, a ver, voy a leer de nuevo el pasaje. Jóvenes y ancianos, toda la población hasta el último. Exacto. Es bueno lo que dice Belén, porque si estaba todo el pueblo, ¿dónde estaban los comprometidos de las hijas de Lot? ¿Dónde estaban? Si estaba todo el pueblo. No, no estaban ahí. No estaban ahí porque después el relato dice que no estaban ahí. A ver, lo que hace la Biblia, y esto es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, porque nos va a pasar después con la conquista de Canaán. Cuando dice que Dios exterminó a toda la tierra de Canaán, cuando dice que esclavizó a todos los habitantes de Canaán, es una hipérbole, es una figura que está exagerando. Cuando, por ejemplo, también en el Nuevo Testamento, Dios dice, a través del Evangelio de Lucas, que hubo un censo en todo el mundo. No es que hubo en todo el mundo. ¿Me siguen? O sea, es una expresión exagerada para indicar una situación puntual. En este caso, es todo el pueblo, es como diciendo, todo el mundo quería o tenía la intención de que algo pasara ahí. ¿Está bien? La mayoría, exacto. Entonces, exagerar el punto. Entonces, la mayoría de esta población le gritaban a Lot, saquen a los hombres para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la entrada, verso 6, cerró la puerta tras de sí. ¿Por qué habrá querido el escritor poner este detalle? Alguien que sale y cierra la puerta. ¿Ven? Miren, Cristina sola, ella sin que nadie le diga nada, se da cuenta de que acá en Noé alguien cerró la puerta, ¿no? Y que el escritor me quiera colocar ese detalle es para que yo entienda en qué momento hubo alguien que cerró la puerta, ¿no? Y yo pueda volver atrás y analizar el mismo suceso. Miren, y exclamó, por favor, hermanos míos, no hagan este mal. Verso 6. Mirad, os ruego, tengo 2 hijas que no han conocido varón, voy a sacarlas a vosotros ahora y haced con ellas como bien os parezca, pero no hagáis nada a estos varones que han venido a cobijarse bajo mi techo. ¿Qué es esto? ¿Qué querían los hombres hacer con los ángeles? Bien, acostarse. Recuerden, a ver cómo podemos empezar a vincular entonces. En Sodoma y Gomorra empieza la historia con hombres que quieren tener sexo con ángeles. ¿Cómo comienza la historia del diluvio? Al revés. Ángeles que quieren tener vínculo con las hijas de los hombres. ¿Recuerdan? Entonces ahí hay una vinculación. Sí, Manu. Bueno, la Biblia no dice puntualmente que la gente que quería conocer a estos hombres supiera, no lo dice. A veces interpretamos que sí, no lo sé. Yo creo que no tiene, para mí por lo menos, no tiene una relevancia saber esto. Sí que el escritor me está mostrando la condición en la que estaban estos habitantes de Sodoma.
¿Me explico? Porque si recuerdan cuando hubo una ciudad totalmente violenta que fue ejecutada con un juicio, bueno, ¿cómo estaba? Bueno, había seres espirituales vinculándose con seres humanos. Entonces, la misma condición de esta gente es la que yo voy a ver en Sodoma y Gomorra. Hombres queriendo tener vínculo con seres espirituales. ¿Me siguen? A Carlos no le cierra por qué Lot entrega a sus hijas. Un mal menor. Bueno, bueno, muy bien. Marta dice que la hospitalidad, y eso es un punto interesante. Miren, bien, es muy fuerte lo que estamos leyendo, ¿no? Ahora, nosotros estamos acostumbrados a leer la Biblia con una mente cultural 2000 años después de Cristo, como 4000 y pico años después de este suceso, ¿no? Entonces, para nosotros es muy difícil comprender la cultura de ese momento. Inclusive, el gran problema, porque si yo les pregunto, ¿qué es lo que querían hacer con estos personajes, con los ángeles? Ustedes me dijeron tener sexo, ¿verdad? Pero en realidad yo podría ir un poco más allá. Si uno analiza la cultura de ese momento, y hasta el día de hoy hay tribus que se manejan de la misma manera, el problema en cuestión no era tanto lo sexual, sino que era el deseo de subyugar, someter a la otra persona. ¿Me siguen? Es decir, ¿quiénes son estos que vienen acá a esta ciudad? ¿Qué es lo que vienen a hacer? Acá les vamos a demostrar nuestro estatus, nuestro poderío. Entonces, vení, traelos que le vamos a enseñar quién es el que domina en este lugar. ¿Me siguen? Entonces yo quiero subyugarlos. Y esa era la manera en ese tiempo. Es una aberración, ¿no? Para nosotros es una aberración. De la misma manera que es una aberración para nosotros leer que Lot quiere entregar a sus hijas, pero era una especie de trueque, de cambiar esclavos por esclavos, ¿no? Es decir, no, ustedes quieren someter a esta gente, pero no, esperen, yo les voy a dar a mis hijas como garantía para que no ataquen a estos mensajeros, porque probablemente Lot entiende que estos mensajeros tienen algo importante para decir. Entonces era una costumbre de ese momento. Por ejemplo, cuando Labán entrega a sus 2 hijas. Eso por ahí no es tan fuerte, pero es la misma situación. Engaña a Jacob y le entrega a sus 2 hijas. Entonces, vuelvo a repetir, es muy difícil para nosotros, con nuestra mente cultural, occidental, de tantos años después de este suceso, poder comprender algunas cuestiones. Pero tenemos que hacer el esfuerzo y el ejercicio de trasladarnos a ese momento y de entender qué es lo que está ocurriendo. Y son aberraciones, claramente son aberraciones, ¿no? Sí. Exactamente. Totalmente. Exacto, Néstor dice esto, que es la mujer en ese momento era una mercadería de cambio. Era algo que no tenía tanto valor. Entonces, bueno, llévalas. En algunos países se sigue haciendo, claramente. Pero la Biblia, si nosotros leemos bien todo el contexto cultural bíblico, Dios tiene el deseo de transformar esa idea. Porque hasta el día de hoy nos acompaña esta idea, ¿no? De creer que por ahí como la mujer para nosotros, ¿no? Puede ser un poquito inferior, estoy hablando en general en la sociedad, nos aprovechamos de ciertas situaciones. Otra vez, miren, poderosos versus indefensos. Y Dios va a poner las cosas al revés. Sí, Martín. Exacto. Sí, claramente lo que dice Martín es muy importante. O sea, que esté en la Biblia no significa que Dios lo haya aprobado. ¿Me siguen? Es decir, no es que Dios dice, sí, está bien, Lot, entrega tus... No, es algo que hace Lot en su momento de desesperación, con sus herramientas, y hace algo que ninguno de los que estamos acá creo que haría, ¿no? Ni en su-
sería una discusión aparte poder analizar qué es el pecado. Pero, exacto. Pero no es el tema ahora, no es el tema porque si no nos vamos a desviar un poquito de la vinculación y nos quedan 15 minutos nada más. Ahora, entonces nosotros tenemos que Lot entrega a las hijas. Miren lo que dice verso 10. Miren esta frase. Pero aquellos varones se extendieron. ¿Quiénes son los varones? Los ángeles extendieron sus manos y metieron a Lot junto a ellos en la casa y cerraron la puerta. Miren, esta misma frase en el hebreo, extendieron la mano y tomaron a Lot y lo metieron adentro, es la misma expresión en el hebreo que aparece cuando Noé vuelve la paloma, no encuentra reposo, dice, y extendió Noé su mano y metió la paloma adentro. Y otra vez aparece esta frase también que decía Cristina recién, y cerró la puerta. Cerraron la puerta. O sea, hay una puerta cerrada, lo mismo que ocurre con Noé. Hay una puerta que se cierra, y se produce una ceguera, y esta ceguera también no necesariamente tiene que ser literal, sino es una condición, va a aparecer más adelante, no tenemos tiempo, pero Dios muchas veces puso en ceguera a su propio pueblo, pero es una condición, ¿no? Verso 12, y dijeron los varones, ¿quién más tienes aquí? Saca el lugar a tus yernos, a tus hijos e hijas y a cualquiera que tengas en la ciudad. Porque nosotros, esto le está diciendo los ángeles a Lot, ¿no? Porque nosotros vamos a destruir este lugar, ya que el clamor que subió delante de Dios es grande. Y Dios nos envió a destruirlo. No vamos a tener el tiempo, lamentablemente, pero me hubiese gustado analizar también la oración de Abraham con Dios en el capítulo anterior. Después lo pueden leer. Pero dice ahí, los ángeles dicen, hay un clamor que subió a Dios. ¿De quién es el clamor? No. Abraham está hablando con Dios y Dios le dice a Abraham, hay un clamor que está subiendo y yo tengo que actuar. ¿De quién es el clamor? De los indefensos, de aquellos que están siendo hostigados, puestos bajo esclavitud. Miren, y la misma frase que acá nosotros vemos, clamor, ¿recuerdan una historia más adelante donde hay alguien que está clamando porque lo están maltratando? Los judíos con los egipcios. Los judíos están esclavos en Egipto y oran a Dios diciendo, estamos cansados de que los poderosos nos traten mal a nosotros. Y ese clamor sube y Dios dice, tengo que actuar. Entonces interviene y ¿qué hace Dios? Lo mismo que acá, destruye, y es una figura literaria, ¿no? Destruir es quitarle el poder que tenían de sometimiento a estas personas para liberarlos, ¿no? Entonces, hay indefensos en la historia de Sodoma y Gomorra que están clamando a Dios, estos poderosos, estos sodomitas, nos están sometiendo. Y esto no puedo pasar, no podemos terminar la clase sin que podamos discutir esto, pero ¿cuál es el gran pecado de los sodomitas? Desobediencia, orgullo. Practicar la homosexualidad. Bueno, miren, la misma Biblia lo dice, miren. Ezequiel 16, vamos a buscar Ezequiel 16 rápido. Ezequiel 16, verso 48. Miren, la misma Biblia me explica cuál es el gran problema. Más allá de que tenían todos los problemas, los sodomitas, pero hay un gran problema. Vivo yo, dice Ezequiel 16, 48, dice Dios, que tu hermana Sodoma y sus hijas no han hecho lo que hiciste tú y tus hijas. Mira, este fue el delito de tu hermana Sodoma. ¿Cuál es? A ver. Homosexualidad. No aparece ahí. Aparece soberbia. Hartura de pan y gran ociosidad. ¿Por qué esto es un pecado? ¿Por qué esto es un delito? Hartura de pan y gran ociosidad. ¿Por qué esto es un delito? Bien, ahí está. Ven que surge solo del relato. Es decir, si hay alguien que está saciado de pan, que tiene abundancia, primero es porque se aprovechó de otros para, ¿no? Porque hay una desigualdad. ¿Me siguen? Hay una desigualdad. Hay alguien que tiene mucho. Pero para que alguien tenga mucho, hay muchos que tienen poco. Y dice, hay ociosidad.
Y lo termina de decir el pasaje. Pero no extendió la mano al pobre y al menesteroso. O sea, al indigente. O sea, y esto no es una cuestión social, ¿eh? Otra vez, son figuras literarias. Es decir, hay gente que es poderosa, que se enorgullecieron, que tienen soberbia y que se aprovechan de los indefensos. Ese es el gran problema de Sodoma. Y Jeremías, no lo busquen, Jeremías 23:14 dice, también de Sodoma, cometen adulterio y viven en la mentira. Fortalecen las manos de los malhechores y ninguno se convierte de su maldad. Es decir, no hay arrepentimiento, no hay humillación, hay orgullo. Es decir, poderosos que se aprovechan de los indefensos. Por eso cuando los ángeles le dicen, ¿hay alguien más en la casa para sacar de este lugar que Dios va a destruir? Porque el clamor de mucha gente que está sufriendo las injusticias, los maltratos de los poderosos, Dios tiene que intervenir. Entonces, miren, volvemos otra vez a Génesis 19 y dice, vamos a ver que, por ejemplo, les pregunto, ¿Lot se quería ir de Sodoma y Gomorra? Lo hemos visto esto, ¿no? No se quería ir de Sodoma y Gomorra. Pero los ángeles están diciendo, vamos a destruir la ciudad. Bueno, pero no podemos hacer otra cosa, no hay otro lugarcito. Es más, le dicen, escapá a la montaña. Pero no puedo ir mejor, porque si voy a la montaña por ahí va a ser medio lejos y quizá la lluvia me salpica y me destruye. No hay otro lugarcito, por ejemplo, hay un lugar acá cerquita, Zoar, que significa pequeño, a donde pueda ir. Ok, por misericordia, anda a ese lugar. Pero miren esto, ¿dónde tiene que refugiarse Lot? En una montaña. Lean los 2 espías que entran a la tierra de Canaán. Cuando salen, la Rahab les dice, ¿a dónde tienen que ir? A una montaña. Escapen a una montaña. Todos estos datos, insisto, no es simplemente por buscar estos datos, sino para que nosotros podamos vincular las historias. Y miren lo que dice, voy a avanzar porque no tenemos tiempo, pero verso 23 de 19. Salía el sol sobre aquella tierra cuando Lot entraba en Zoar. Entonces Dios hizo llover. Esta palabra está vinculada con el diluvio, llover, desde los cielos, azufre y fuego. Y derrumbó estas ciudades y toda aquella llanura, con todos los habitantes de la ciudad y las plantas del suelo. La mujer miró hacia atrás y se convirtió, quedó, digamos, la idea es que quedó petrificada. Abraham madrugando se dirigió de mañana. Ahora me habla de Abraham, 27. Abraham madrugando se dirigió de mañana al lugar donde había estado en presencia de Dios, en el capítulo 18, y mirando hacia el lado de Sodoma y Gomorra y hacia toda la región de la llanura, he aquí que vio que subía de la tierra un humo, como la humareda de un horno. Así cuando Dios destruyó la ciudad de la llanura, Dios ¿se acordó de quién? ¿Por qué se acordó de Abraham? ¿Ven? Dios se acordó de Abraham y por eso salvó a Lot. Dios se acordó de Abraham, por eso salvó a Lot. Hay una frase también en el diluvio, en Génesis 8:1, que dice, Dios se acordó de Noé y las aguas descendieron. Es decir, Dios se acordó, no es, se había olvidado, ¿no? Sino que recordó el pacto, como decía Marta, el pacto que él había hecho, primero con Adán, después con Noé, después con Abraham, para rescatar este remanente. Y termina la historia, no lo vamos a leer, pero termina lo que contábamos a Lot, emborrachándose, termina igual que Noé, emborrachándose y teniendo sexo con sus hijas para producir la descendencia que va a tener enemistad. ¿Por qué entonces tenemos que vincular para terminar estas historias? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que Dios continuamente nos rescata de un lugar de muerte para ponernos en un lugar donde hay vida, el árbol de la vida, donde está la presencia de Dios. Pero nosotros, en nuestra condición, rechazamos ese lugar de bendición, no sabemos por qué, esa es nuestra inclinación humana, vamos hacia el oriente, nos construimos nosotros nuestro propio lugar de refugio, que son estas ciudades, pero estas ciudades se transforman en maldades violentas continuamente. ¿Por qué? Porque acá está la vida, acá está la muerte. O sea, lejos de la presencia de Dios, siempre está la muerte. Entonces Dios tiene que intervenir, no solamente porque es una cuestión de justicia, porque hay alguien superior tratando mal a un inferior.
No es que Caín está maltratando a Abel. No es que los violentos están maltratando a los indefensos, simplemente, sino porque no le conviene a nadie que esta situación se siga propagando. Entonces Dios corta con esta situación. Entonces no solo es un acto de justicia, sino es un acto de misericordia. Dios actúa en consecuencia por su gran amor que nos tiene. Y obviamente es fuerte el juicio, es duro, es difícil de digerir, pero es necesario, porque Dios está mostrando misericordia. Lo mismo ocurre después. Cuando ellos abandonan este lugar, se vuelven personas. ¿Recuerdan que el primer poderoso de la tierra, ¿quién fue? Nimrod, ¿no? Que se creía que era una mezcla de seres espirituales y seres humanos por la habilidad de matar y demás. ¿Qué hace ese poderoso? Construye una ciudad. Y esa ciudad se vuelve extremadamente violenta, tienen un objetivo que va en contra de los planes de Dios y Dios interviene de nuevo. Otra vez, no solo por una cuestión de justicia, sino también de misericordia. Y vuelve a comenzar con Abraham. Y todo otra vez vuelve a ser la misma historia. Lot cree que acá está lo que solo puede encontrar en la presencia de Dios, que es un huerto de regadío, y va a Sodoma. Y Dios tiene que intervenir otra vez, porque no solo es una cuestión de justicia, sino que es una cuestión de misericordia. Entonces nosotros vamos viendo que todas estas ciudades son el prototipo del corazón humano, que lo único que hacen es, otra vez, no entender lo que Dios hace de sacarnos de la muerte para llevarnos a la vida, sino que nos alejamos de ese lugar de seguridad y creemos, y somos sabios en nuestra propia opinión, y creemos que acá está lo que realmente estamos buscando. Que lejos de Dios, lejos de la presencia de Dios, podemos encontrar lo que solamente podemos encontrar en la presencia de Dios. Y nos convencemos de que fuera de lo que es Dios, de lo que es la iglesia, y no estoy hablando del templo, estoy hablando de la comunión entre nosotros, está aquello que necesitamos. Lo único que necesitamos se encuentra en la presencia de Dios, porque es Dios a través nuestro. Y en Dios, y ahí está la diferencia, se transforman en personas ya no poderosos que se aprovechan de indefensos. Y si analizás un poco el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta de que hay muchísimas historias que tienen que ver con esto. La viuda y el juez injusto. ¿Recuerdan? Que nosotros creemos que esa historia habla de la oración, de que hay que ser insistente en la oración. Pero si vos analizás la historia, te vas a dar cuenta de que en realidad está hablando de alguien indefenso que se acerca a alguien que tiene ciertos recursos, pero que no le aplica justicia, que no le ayuda, porque una mujer como la viuda es indefensa, no tiene marido, no tiene recursos, no tiene nadie, y dice, la mujer le está contando, que hay alguien que le aplica injusticia continuamente, y va este juez para que aplique esa justicia. Y el juez, por cansancio, dice, ok, denle lo que quieran porque no la aguanto más. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Que es un juez justo, es un juez benévolo, que piensa en las injusticias, no va a actuar a favor de los indefensos. ¿Qué otro indefenso hay en la Biblia? Por lo menos en el Nuevo Testamento. ¿Jesús con quién se acercó? ¿A quién se acercó? Por ejemplo, a la samaritana. La samaritana, nadie quiere hablar conmigo. Perdón, vos siendo judío, ¿me querés hablar a mí que soy samaritana y mujer? ¿Sí? Porque el Señor vino a buscar a estos. El Señor fue a comer a la casa de Zaqueo. Y los fariseos dicen, ¿cómo voy a ir a ese lugar? ¿Sí? Porque Zaqueo es el que está indefenso, el que ha sido dejado de lado. Cuando entra a la casa de Simón, el fariseo, está la prostituta y exalta la postura de la prostituta en el sentido de humillación, como esta mujer se inclina ante Dios, versus aquellos que se creían. Entonces es toda la historia de la Biblia planteada en esta distorsión, desigualdad, que algunos aprovechan para sacar beneficio de otros. Te sojuzgo, te someto, porque quiero que me sirvas. Me conviene que estés en esa posición. Y vemos cómo esto se repite una y otra vez cuando Dios creó al hombre y a la mujer en igualdad, por ejemplo, ¿no? Al hombre y a la mujer en igualdad. Pero ¿qué vemos nosotros? Que en Génesis 3:16 me dice que ahora
la mujer va a querer estar por encima del varón y el varón se va a aprovechar de su situación y va a estar por encima de la mujer. Y es lo que vemos en toda la historia, no solamente bíblica, sino en la historia nuestra, de gente que tiene poder para aprovecharse de otros. Pero después aparece al final de la historia uno que es realmente poderoso, llamado Jesús, que no aprovecha su condición de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despoja de esa condición y se vuelve indefenso. Se vuelve siervo, se vuelve obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el poderoso se hace débil para bendecir a los que realmente son indefensos, a los que creen que son indefensos, porque hay gente que cree que es poderosa. Por eso cuando Pablo también sube al tercer cielo y les he dado una visión, yo descendí y me fue dado un aguijón para que no me exaltase sobremanera, para que me mantenga en esta condición, porque tenemos un tesoro en vasos de barro, somos vasos de barro, para que la excelencia sea del verdadero. Entonces toda la historia de la humanidad ha tenido el mismo proceso. Por eso esto es el gráfico de nuestro corazón. Cuando nosotros leemos esta historia, es un espejo para mostrarnos cómo somos nosotros. Que siempre creemos que somos más sabios que Dios y lo abandonamos y armamos nuestro propio lugar, que lo único que produce ese lugar es muerte. Porque lo que produce esta ciudad es muerte, lo que produce esto es muerte, lo que produce esta ciudad es muerte. Lo que hacemos nosotros tiene como fruto la muerte. Esos son los deseos de la carne. Los pleitos, peleas, muertes, envidias. Pero Dios, los frutos del Espíritu, es el contrario. Es no buscar lo suyo, no guarda rencor, es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es tener respeto por el otro, es buscar siempre, dice, considerados a los demás como superiores a uno mismo. No es al revés. No es vos sos superior y te aprovechás de otros, sino que vos te considerás inferior al otro. Eso no está en nuestro ADN natural. No es nuestra mente natural la que puede comprender esto, es al revés. Necesitamos, por eso dice Corintios, que tenemos la mente de Cristo para poder hacer lo que es imposible para nosotros. Declararnos indefensos, vulnerables, para estar al servicio de otros. Por eso este año nosotros vamos o por lo menos en este tiempo, vamos a reforzar los vínculos. Queremos que la iglesia pueda comprender qué es vivir como iglesia, tener todas las cosas en común, considerar al otro como superior a uno mismo. Y tiene que ver con esto, con las relaciones. Cómo manejamos nuestros conflictos. Cuando alguien habla mal de mí, cuando me entero que dijo algo feo, ¿cómo yo reacciono a eso? ¿Es la manera en que vamos a expresar el carácter de Dios o vamos a expresar nuestro carácter? Oramos. Señor, te agradecemos por este tiempo que hemos podido compartir tu palabra. Y, Señor, queremos reconocer nuestra condición, porque cuando vemos estos ejemplos, no podemos hacer otra cosa que vincularnos con nuestro corazón egoísta, orgulloso, porque Sodoma no tenía simplemente pecados de homosexualidad o pecados sexuales que para nosotros parecen aberrantes. Pero hay una cosa mucho más aberrante que eso, que es nuestro orgullo, que muchas veces no lo queremos matar, no queremos matar nuestro ego, nos duele, nos duele poder inclusive reconocer que tenemos soberbia. Y la cruz vino a destruir, vino a ejecutar un juicio contra nuestra carne, contra nuestro ego, contra todo aquello que cree ser superior a otros, con todo aquello que cree que tiene el derecho de sacarle provecho al que menos tiene. Señor, esa no es la iglesia. Porque cuando le lavaste los pies a Pedro, dijiste, los gobernantes de este mundo se enseñorean, se aprovechan, pero entre ustedes no será así, sino que el que quiera ser el primero va a ser el último, va a ser el indefenso, porque de eso se trata el Evangelio. Personas humilladas que quieren ocupar el último lugar, no quieren ir rápidamente al primero, sino que quieren ocupar el último lugar, para que en el fin de los tiempos vos nos coloques a todos en la misma posición y podamos disfrutar de tu presencia, del verdadero poderoso, del verdadero Rey, aquel que tiene la autoridad para hacer realmente lo amoroso, lo misericordioso, lo justo, lo benevolente que nosotros no podemos hacer. Te glorificamos por esto en el nombre de Jesús. Amén.